aprender la palabra de Dios. Cuando usted va a un curso de cocina, le entrega la receta y con la receta usted cocina. Sin la receta es muy difícil que usted pueda cocinar. ¿Cuál es la receta de nosotros? Ya nos entregaron la receta. Esta es la receta. Entonces nosotros venimos a aprender que la palabra del Señor. Me preocupa cuando uno va a diferentes lugares y uno ve predicadores que no abren la Biblia. Eso a mí me preocupa. Me preocupa que vayan 40 minutos una persona hablando y no abra la Biblia. Me preocupa que una persona se dedique a contar más sus cosas personales que la explicación de la palabra. Usted vino a aprender la palabra del Señor. Cada uno la prepara de una forma diferente, pero usted vino fue a consumir su palabra. Y número 2, a adorar al Dios eterno. Si su jefe va a las 3 de la tarde a su puesto de trabajo y lo encuentra de rodillas, llorando, escuchando música de Marcos Witt, ¿lo va a felicitar? No, lo va a regañar. Si usted llega tarde a su trabajo y su jefe le dice que por qué llegó tarde y usted dice que porque usted hace devocionales de 1 hora, ¿su jefe lo va a felicitar? Pues que lo va a echar. Porque para cada lugar, para cada cosa un lugar. Este es el lugar de la adoración. Esta es la casa de Dios. Si usted va al estadio Nemesio Camacho Campina a escuchar un partido de Millonarios y Santa Fe y se postra de rodillas a orar, ¿ese es el lugar? No. La casa del Señor es el lugar de adoración. Así que hay 2 razones primordiales por las que nosotros venimos a la casa de Dios. 1, a escuchar su palabra y 2, a adorar al Dios eterno que vive para siempre. Por eso si usted es de los que llega después de las 10, se perdió toda la alabanza y toda la adoración. Y nosotros estamos aquí desde temprano, rindiendo honor, gloria al Dios que es eterno por los siglos de los siglos. Así que únase en la alabanza y la adoración. Pero hoy vamos a ver otra de las razones por las que usted viene a la iglesia. Dice la palabra del Señor en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y dice la escritura, dice la palabra del Señor, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Jesús parte al cielo. Y sus discípulos que están con él se quedan mirando a Jesús, y Jesús parte al cielo y lo tapó una nube. Y no lo volvieron a ver. Y ninguno de nosotros lo hemos vuelto a ver. Otra cosa es que tengan el Sagrado Corazón de Jesús y digan que así era Jesús, o que en una parroquia tengan más o menos el Cristo ahí crucificado y digan, vea, ese es Jesús. Pero ningún discípulo volvió a ver a Cristo. Físicamente no lo volvieron a ver. Dios le permitió la revelación a Juan en el libro Apocalipsis, pero sus ojos eran de fuego. ¿Sí? Entonces, como vieron los discípulos a Jesús de la forma, ninguno de los discípulos posteriores lo hemos vuelto a ver. Conocemos a Jesús a través de la Escritura por lo que Él hizo. Pero nosotros no conocemos a Jesús por cómo Él era físicamente. Ningún versículo de la Biblia nos habla de Él cómo era físicamente. Ningún versículo nos dice a nosotros que Jesús medía 1,68 en la estatura de su pastor, que tenía ojos verdes como los de su pastor. Ningún versículo de la Biblia nos hablaba de cómo era el maestro. Y realmente carece de valor saber cómo era Jesús. Lo más importante era lo que decía Jesús y no cómo se veía. Lo único que sabemos es que su manta preciosa y bonita, los romanos se la jugaron a los dados, a la suerte, se jugaron la manta a la suerte. Sabemos que andaba en sandalias, sabemos que era de profesión carpintero, pero no sabemos cómo era físicamente. Pero escuchen lo siguiente. Jesús, cuando se despide de sus discípulos, en los últimos versículos de los evangelios, parte al cielo. Y antes de irse les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Quiere decir que era imposible que ustedes escucharan la palabra del Señor y se convirtieran si no fuera a través del Espíritu Santo. Quiere decir que si alguno de sus discípulos hubiera salido por las calles a predicar de Cristo, sin ningún resultado. Lo que producía el resultado y el cambio en las vidas de las personas iba a ser el Espíritu Santo. Entonces, es importante que entendamos que cuando parte Jesús, Él les hizo la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Padre. El Padre prometió al Espíritu Santo, Él no lo iba a dar. Y Jesús dijo, ya viene pronto. Cuando va Jesús, queda el Espíritu Santo. Dice la palabra que ellos estaban reunidos, era el tiempo de celebración en Jerusalén, y muchas personas venían de diferentes regiones al templo a adorar. Muchas personas se reunían por semanas y tal vez algunos meses cortos y todos rendían alabanza, honor al Señor. Recuerden la entrada triunfante a Jerusalén cuando la gente colocaba ramas a los pies de Jesús, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y daban gloria a Jesús. Y luego recuerdan ustedes la multitud que estaba en el patio de Poncio Pilato, que todos decían, liberen a Barrabás, liberen. Entonces la ciudad en ese momento era el centro de devoción de todo el pueblo hebreo judío. Eso estaba repleto. Por donde quiera que usted fuera, allí a Jerusalén, encontraba Jerusalén repleto. Entonces dice la palabra del Señor que ellos mientras tanto estaban orando. Jesús partió, el Espíritu Santo no ha llegado, pero ellos seguían orando, humillándose en la presencia del Señor. Y ellos clamaban a Dios, dice la palabra en el 1:14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la Virgencita María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, todos estaban, cuando se fue Jesús, ellos de una no salieron a predicar, sino que se congregaron en un lugar y en ese lugar oraban al Señor. También dice la palabra que en ese lugar había más o menos como unas 120 personas. Así que de los que eran creyentes o discípulos de Cristo, habían como 120. Pero es importante que nosotros entendamos que al no estar el Espíritu Santo, ellos no podían predicar la palabra. O sea, podían haber argumentos de lo que habían visto, pero la transformación en el corazón de las personas solo lo produce el Espíritu Santo. Porque Él pone el querer como el hacer y Él es el que pone el convencimiento en el corazón y también pone el arrepentimiento genuino. Entonces, cuando ve toda la multitud, Pedro se levanta en medio de la multitud y estos 120 discípulos y empieza a predicar la palabra del Señor. Pedro se levantó tomando la vocería, la autoridad y viendo toda esa gran multitud, empieza a predicar la palabra. Cuando él empieza a predicar la palabra, dice que hubo un estruendo muy fuerte, como un viento recio. Hagan de cuenta cuando a veces pasan los vientos y los que tienen tejas encino, tejas de las otras, saben qué es un viento recio, que eso intenta levantar el tejado. A lo mejor el tejado no levantó una teja de 6 metros y la partió. Y otro tornado también nos desajustó por allá unas tejas. Dice la palabra que hubo un estruendo muy fuerte en el lugar donde ellos estaban. Y dice también la palabra del Señor que sobre la cabeza de ellos llegaron como lenguas repartidas. Y ustedes dirán, ¿como lenguas repartidas? Mira a la persona que tiene a la derecha o a la izquierda y sáquele la lengua. Sáquele la lengua, tranquilo. Es la única vez que usted va a poder hacer eso en la iglesia. De niño yo sé que la sacaba mucho, pero bueno. Y dice la palabra del Señor que sobre ellos había, póngale cuidado porque Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, él trata de buscar una imagen, era parecido a qué. Él dice, era como qué. Y de repente él vio como una llamita, y esa llamita era en forma de lengua. Y ustedes tienen que la lengua en la parte más, la parte de atrás de la lengua es gruesa, pero ella termina en puntica. Lo que él vio fue unas lenguas repartidas sobre los discípulos y sobre los que estaban en ese lugar. Era una lengua de fuego.
No como esa vida chismosa que raja a todo el mundo que tiene una lengua de fuego, sino una lengua, hagan de cuenta cuando usted prende el fogón y usted ve esa llamita que prende y termina en punta. Eso fue lo que ellos vieron. Pero seguidamente de eso, dice que todos empezaron a hablar en lenguas, pero esas lenguas de los que nos habla el libro de los Hechos eran idiomas. Porque dice la palabra que esos idiomas eran entendidos por aquellos que venían de otras regiones. Otros venían de diferentes lugares y al escuchar, dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, estos no son galileos todos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en otras regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo primero que pasó fue que empezaron las lenguas repartidas de fuego sobre sus cabezas y luego todo el mundo empezó a hablar diferentes idiomas. Ahí está el milagro. ¿Dónde está el milagro? Háganme cuenta que aquí están nombrando más de 10 regiones distantes la una de las otras. Es como si acá en medio de la congregación pasara un viento recio, levantara las cejas y enseguida empezara a hablar una hermana en inglés. Pues todos los que estamos acá no sabemos inglés, pero a veces entendemos algunas palabras en inglés. O sea, en cero no estamos. Uno se queda mirando y dice, ya más o menos sé qué dice. Pero de repente, un ejemplo, empezaron a hablar unos en inglés. ¿Cuánto dieran los bachilleres porque el Espíritu Santo viniera y pusiera todas las lenguas inglesas en nuestras lenguas? Hay gente que vende productos de Open English, se quedaría sin trabajo. Miren, y empezaron unos a hablar en inglés, otros en italiano, otros en francés. Usted escucha a los portugueses y usted ve que ellos hablan así medio, pero usted se pone cuidado a escuchar un portugués y se le entiende. El portugués es algo que se puede entender, italiano, porque el italiano se parece mucho al español. Y usted se queda detenidamente escuchando el italiano y de pronto encuentra una que otra palabrita que nosotros entendemos. Esas personas empezaron a entender lo que ellos decían en los idiomas donde habían nacido. O sea, que miren el milagro, personas que nunca habían estudiado una segunda lengua, de repente empezaron a hablar en otros idiomas. Y había lenguas repartidas en sus cabezas como lenguas de fuego. Miren lo siguiente. Muchas personas estaban escuchando el mensaje que el apóstol Pedro estaba hablando. Después de haber terminado el mensaje fue que sucedieron estas cosas. Para muchas personas fue muy fácil creer por lo que vieron. Porque ¿cómo explica usted que están todos en una reunión y de repente usted ve lenguas repartidas sobre sus cabezas como lenguas de fuego? Haga de cuenta que usted está mirando la multitud y usted de repente empieza a ver como una llamita de fuego sobre la cabeza de cada uno de los hermanos. Y las personas que iban acompañados los unos con los otros se miraban y decían, ¿y usted cómo hace? Y se tocaban, y ¿cómo es que una llama de fuego sobre la cabeza? Y uno diciendo, uy, pero ¿cómo? Y se miraban y miraban, y pero usted tiene lo mismo, ¿dónde? Imagínense nomás, ¿dónde usted a pensar nosotros aquí sentados? Y de repente nos salieran como si fuéramos briques para prender el fogón y nos salieran a todos una llamita sobre nuestra cabeza. Todos quedaríamos sorprendidos. Lo complejo, lo complejo es que el maestro ya no está. O sea, el maestro levantaba paralíticos, estaba predicando en medio de la multitud, abrieron el techo, hicieron descender a un paralítico y Jesús en medio de la multitud
sanó al paralítico. Y los que estaban ahí creyeron por lo que vieron. Jesús está predicando la palabra y les dijeron, mandémoslos para la casa para que comieran. Y en todo lo que encontraron, no encontraron sino un muchachito con 6 peces y 2 panes. Los metieron a una bolsa y ese día le dieron de comer a más de 3,000 personas sin niños y sin mujeres. Y todo el mundo iba mirando cómo pasaba la bolsita y dice, pero ¿qué está pasando? Porque Jesús no tenía ni pescadería ni panadería. Y para hacer 3,000 panes mínimo 2 días. ¿Y dónde está la harina? ¿Y dónde están los huevos? Pero Jesús utilizó una pequeña bolsita y todo el mundo sacaba el pan y sacaba el pez. Y todos los que miraban decían, pero ¿qué es esto que estamos viendo? Y no solo que estamos viendo, sino que estamos comiendo el maná del cielo. Y todo el mundo sorprendido. Diga usted cómo negaba la autoridad de Cristo si usted comía pescado. ¿Cómo usted era capaz de decir que Cristo no hacía milagros si tenía los cachetes llenos de pescado y de pan? Es que ese milagro de los peces y el pan, los que comieron quedaron asombrados. Y eso que Jesús hizo testificó del mismo delante de todo el mundo. Ahora diga usted, cuando Lázaro se murió, todos los amigos de Lázaro, y hagan de cuenta usted nomás esas procesiones que hacen cuando las personas se mueren, que esos son carros y carros detrás de la gente, y la parroquia llena, y se murió el Gustavo, se murió el Pedro, se murió doña Juana, y eso todo el mundo a llorar y a recordar cuando estaba viva, y ahí están los hijos, ahí están las hermanas, todo el mundo empieza a recordar eso. Y todo el mundo fue al funeral de Lázaro. O bien porque eran amigos, o bien porque eran vecinos, o bien porque eran familiares, o porque eran socios, pero todos los amigos de Lázaro fueron a ese funeral. Lo llevaron a la tumba, sellaron la tumba, se dieron cuenta que él estuviera muerto, y después cada uno a su casa a recordar lo que él había hecho. Y las 2 hermanas, Marta y María, a llorar lo que había sucedido. Eso es lo que todo el mundo sabía. Pero usted imagínese la semana cuando llegó Lázaro a comprar miel de limón. Y la señora se quedó mirándolo, la misma que fue al funeral, y ahora lo ve parado pidiendo miel de limón o un paquetico de tostadas de 2,000. Lázaro, ¿pero luego usted no estaba muerto? ¿Cómo explicaban eso? Ese testimonio habló en toda Jerusalén. Y todo el mundo decía, no, ¿cómo así que se murió? Pues es que mírenlo ahí. Le están regando las matas. No, yo no le creo. Y alguien le preguntaba, venga Lázaro, ¿qué pasó? Y Lázaro decía, no, yo sí me morí, yo me acuerdo. Yo expiré, yo hasta ahí me acuerdo. Y también me acuerdo una voz que me llamó y yo estaba en una oscuridad terrible. Y de repente yo me levanté y a brinco salí, corrieron la piedra y yo salí vivo. ¿Cómo pasó? No sé. Pero eso pasó. Y todo el mundo dando testimonio de lo que había pasado con Lázaro. Así que era fácil creer en Jesús por lo que él había hecho. Diga usted el endemoniado, que eso le daban la jeta al uno, le daban la jeta al otro, costaría el uno, pégale al otro y soportarle con lazos, cadenas, y nadie lo podía contener. Y todo el mundo sabía que no fueran a pasar por allá porque ese tipo les pegaba terriblemente. Y ahora usted lo ve, no, allá no vino, denme miel de limón, y uno todo asustado, no me van a pegar, no. ¿Qué le pasó? Y el endemoniado contando el testimonio. Esos testimonios hicieron que el evangelio ¿qué? Se propagara. Y ahora diga usted los ciegos. Pero si usted era ciego, sí, pero ahora veo. ¿Cómo? Un hombre me echó barrito en los ojos. Ahora diga usted los leprosos, las familias de los leprosos. Todo el mundo testificando las maravillas que había hecho nuestro Señor Jesús. Pero para cuando sucede este milagro, otro, él va en medio de la multitud caminando
Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía más de 12 años, viendo toda la multitud, se acercó a él y tocó su manto. Y dice que él dijo, alguien me tocó, y todos dijeron, Jesús, pero en medio de toda la multitud cualquiera te pudo haber tocado. Y él dijo, no, alguien me tocó de una forma especial. Y se dieron cuenta la mujer del flujo. Solamente se cuenta esa mujer cuando fue donde su familia y donde todos los que conocían este problema que tenían ellos, cómo no podían alabar a Dios por lo que habían visto, por lo que habían oído y por lo que habían visto. Pero Jesús, para cuando estamos en Hechos capítulo 1, Jesús ya había partido. Jesús ya había ido al cielo. Y sus discípulos se quedaron mirándolo así y una nube lo tapó. Y dice que enseguida 2 hombres se quedaron al lado de los discípulos y les dijeron, a este de Jesús que ustedes vieron subir, un día lo van a ver bajar de la misma manera. Y Jesús partió y nadie lo volvió a ver. Solo quedaba en el recuerdo de los 12 apóstoles cómo era Jesús. Ni Pedro, ni Pablo, porque lo que Pablo escuchó fue que una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que Jesús no le presentó a Pablo, sino que él lo escuchó. Escuchen lo siguiente. Pero para cuando pasa este milagro, el de los idiomas, el de las lenguas y las lenguas de fuego, Jesús ya no está. Estaban hablando de alguien que no estaba, había partido al cielo, pero el Espíritu Santo empezó a dar manifestaciones de lo que iba a empezar a suceder. Y esto fue lo que sucedió. Y todos sorprendidos por lo que había pasado, sorprendidos que hablaban en su lengua natural, de origen o de nacimiento, empezaron a creer. Usted póngase a pensar, si todas las personas tenían lenguas repartidas en su cabeza, ¿usted cómo niega eso si usted lo está viendo? Y hasta usted mismo tiene una en su cabeza. ¿Usted cómo niega el poder de Dios si lo tiene sobre su cabeza? Si con el que usted fue o al que usted conoce o los que estaban ahí reunidos, todos lo tenían. Y estos, dice la palabra, que es el versículo 47, el 2:41, dice la palabra, así que los que recibieron su palabra, dicen, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero dése cuenta que esas 3,000 personas no llegaron por un plan evangelístico. O sea, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro con los discípulos no repartieron tratados de, por favor, el fin de semana tenemos un evento evangelístico y vamos a compartir la palabra para que inviten a un amigo y traigan. No, señores, aquí no hubo ningún evento evangelístico ni invitaciones de ningún tipo. Aquí lo que hubo fue que el apóstol Pedro aprovechó la oportunidad para predicar la palabra del Señor, porque era el tiempo y era el momento de hacerlo. En ese momento, Pedro, delante de los 120 y de estos 3,000 que están acá, al ver que todo está repleto y todo está lleno, toma la vocería y se levanta y dice, hermanos míos, y empieza a predicar de Cristo. Ninguno de esos 3,000 fue invitado por nadie a escuchar de nadie. A nadie le dijeron, vaya que ese día van a haber lenguas repartidas y vamos a hablar en otros idiomas. No, pues si hubieran dicho eso, pues los que no sabían sino un solo idioma, pues felices hubieran ido. Pero no hubo ningún antecedente previo para que la gente fuera, sino lo que hizo el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, fue levantarse en medio de la multitud y predicar su bendita palabra. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Uno de los propósitos fundamentales de la iglesia y por los que nosotros estamos en este lugar es aprender, es cierto, es adorar al Señor, es cierto, pero una de las tareas primordiales de por qué estamos acá es para predicar de Cristo. Usted no está aquí por otra razón diferente, sino para aprender y enseñarle a todos aquellos que están
afuera. Ese es uno de los motivos. Usted está aquí para llenarse. Usted está aquí para ser alimentado, pero no se coma todo. Dijo la mujer, aquella que le dijo, Señor, pero aún los perros quisieran las boronas que hay en el plato. Ustedes comen manjares, porque eso es la bendita palabra del Señor, manjar. Y lo que nosotros comemos es una delicia. Los mejores platos y lo más excelente lo come el creyente. Yo pasé por varias facultades de universidad y les puedo decir que no se compara con el alimento que usted recibe acá. Me he parado en comisiones a escuchar diferentes gremios, diferentes lugares, a escuchar cosas que son curiosas, novedosas, ingeniosas y nuevas, pero eso no se compara con lo que usted come, que es la bendita palabra del Señor. Lo que usted, de la forma como usted se alimenta, la leche espiritual no adulterada. Y cuando éramos niños comíamos como niños, pero ahora comemos la mejor comida. Eso es lo que usted come cuando participa del Evangelio. No me demoro, dijo Jesús, vengo en breve porque voy a ir a prepararles ¿qué? Una morada. ¿Y saben qué vamos a ir a hacer al cielo? Las bodas del Cordero. ¿Y qué son las bodas del Cordero? Pues una gran cena. Y el Señor está preparando lo mejor para que ese día vayamos y cenemos con Él. Escuche lo siguiente. Lo que usted come, que es la bendita palabra del Señor, es el mejor alimento espiritual. Es la mejor alimentación, pero no se lo coma todo. Déjele algo a los que necesitan. Porque hay gente allá afuera, en el mundo, deseosa por lo menos de una borona o de una migaja de lo que usted come. Hay gente en el mundo que desea con su corazón tan solo poder probar una borona de lo que ustedes están comiendo. Escuchen bien, mi querido hermano. La palabra del Señor se ha cumplido en su vida porque alguien ya le predicó. Alguien comió un poquito y le guardó a usted. Alguien comió algo que le dieron a él de comer. Y ese hombre, al sentirse satisfecho, guardó un poquito. Y ese poquito lo quiso compartir con usted. Ahora usted está lleno. Y si usted está lleno, usted tiene que dejar un poquito para alguien que necesita. Usted no se lo puede comer todo. Usted tiene que guardar para los demás. Estuvimos en Bucaramanga y fuimos con varios hermanos. Y yo les dije, vamos a invitarlos a almorzar. Y vamos a invitarlos y vamos a tener una cortesía con ustedes, mi esposa y yo vamos a tener una cortesía con ustedes y los vamos a invitar a almorzar. Entonces yo llamé a mi amigo de Bucaramanga y le dije que por favor que me indicara un buen restaurante, pero que no, bueno, yo veré que no era tan caro, sí, un buen restaurante, pero yo veré. Entonces me dijo, listo, tranquilo, yo conozco un restaurante espectacular donde usted los puede llevar. Entonces yo fui y cuando yo iba entrando yo me quedé mirando el lugar y yo dije, bueno. Luego ya todos teníamos hambre y nos sentamos todos a comer y cuando nos pasaron la carta yo vi los precios yo dije, ay Dios mío. Y entonces había, haga de cuenta plato, 200 gramos, 50.000 pesos. Y el que estaba invitando era el pastor. El de 300 gramos, 65.000 pesos. Yo, Dios mío. Y yo me quedé mirando a todos y todos tenían cara de 65.000. Y yo dije, ay Dios mío, Padre de la gloria. Y entonces cuando yo llegué el de 200 gramos, que era como el más económico, yo llegué y dije, a mí dame 200 gramos, así a ver si de pronto yo contagiaba a todos para que todos comieran de 200, el más baratico, hay de 50. Y entonces resulta que mi esposa pues me vio y ella pues lleva durmiendo conmigo 17 años, ella me miró y de una entendió yo que está diciendo y ella se paró y así como testificando dijo, a mí tráigame otro de 200 gramos.
Y una hermanita que estaba ahí llegó y dijo, a mí tráigame otro de 200. Y yo dije, uy, a ver. Pero entonces una hermanita llegó y dijo, a mí tráigame uno de 300. Y yo dije, ay, Dios mío. Y el otro hermano pues entendió el mensaje y dijo, a mí tráigame uno de 200. Y yo dije, uy, casi me lo como a pico. Y yo dije, bueno. Y cuando el anfitrión, el que nos había llevado, yo le dije, ¿y usted qué quiere? Y me dijo, no, yo estoy enfermo, no puedo comer. Ay, yo dije, gloria a Dios, yo dije. Entonces resulta que llegaron y trajeron y todos comimos. Y para qué yo pedí una carne oreada, deliciosa la carne santanderiana. Mi esposa dijo, es una de las carnes más ricas que me he comido en toda mi vida, o sea que estuvo realmente bueno y rico. Y uno de los hermanitos que había pedido el de 300 gramos, póngale cuidado que guardó la mitad, porque era mucho. Y entonces guardó. Y resulta que no fuimos, pagué la cuenta y entonces dije a mi esposa que pagara con una tarjetita pequeñita que tenía y dije, ay, con la tarjeta. Y la señora le pregunta, ¿y cómo se llama? La propina es voluntaria. Le digo, no, ¿cuál propina? Ni conozco cuál propina, ni cuál propina. Yo no uso dinero, que con propina, no, ¿cuál propina? Pague lo que eso le hicieron mala cara, pero a ella que fue la que pagó, entonces yo ahí no tengo nada que ver. Entonces resulta que yo llegué y cogí y nos fuimos, ¿sí? Y todos quedamos, ¿para qué? Satisfechos. Pero íbamos pasando por una calle y resulta que nos encontramos una pobre familia, muy pobre familia. Y estaban en el andén, ya era tardecito y había muchos niños, había un bebé de brazo, de pecho, y había dos niños pequeñitos en el andén. Entonces yo me quedé mirando a todos los hermanos y yo les dije, bueno, venga, pelen los billetes, o sea, pelen monedas para poderles dar a ellos algo. Entonces yo pelé unos billetes, unas monedas, y yo empecé a pedir, bueno, ¿qué hubo, qué hubo? Y entonces todo el mundo empezó a soltarles. Pero yo me acordé que una hermana que había pedido 300 gramos llevaba unas costillitas deliciosas para su casa. Y le dije, hermana, fue la única forma de desquitarme. Le dije, hermana, venga para acá las costillitas, la otra ya guardaba media carne, órale, pasen para acá porque lo que más necesitan ellos, ¿qué es? Comida. Y le dije, pasen para acá las costillas, y dejé coger para las costillas. Y esa gente comieron costillas de 65.000, pues no sabía. Y comieron delicioso y de todo bien. Y le dimos no solo comida, sino también una ofrendita. Coman y guarden. No lo coman todo. Ese es el evangelio. Hay hermanos cachetones, gordos, que solo comen y se lo comen todo y no comparten. El evangelio hay que compartirlo. No tenga usted la tendencia de ser uno que solo come y come y come y come y no guarda ni siquiera las boronas, y allá gente en el mundo a punto de suicidio, consumiendo droga, perdidos en el alcohol, a punto de separarse, a punto de suicidarse, y usted no le haya guardado ni siquiera una boronita. Si usted ya comió, dele gloria a Dios por lo que usted se está comiendo, pero también guarde porque hay gente en el mundo que quisiera comerse tan solo las boronitas que caen del plato. Y aquí los hijos de Dios comen bueno, pero yo le digo, allá en el mundo hay gente hambrienta que está necesitando que la palabra llegue a sus corazones. Entonces trate lo posible de poder entender que uno de los propósitos de la iglesia es poder compartir su palabra. Usted viene, recibe la palabra, o sea, se llena. Usted adora al Señor, o sea, le dan postre. Pero también, mi querido hermano, acostúmbrese a predicar la bendita palabra del Señor. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41, nosotros vemos que esos primeros que llegaron, que fueron los 3.000, no es que hayan llegado por un plan evangelístico, o no es que hayan llegado porque alguien más los invitó, no, ellos iban por otra razón diferente. Ellos no iban a recibir la lengua repartida de fuego sobre su cabeza ni hablar en otros idiomas. Ellos estaban ahí, pero Pedro se levantó y aprovechando que había muchos, oro. Yo tengo una manera, y es que allá en mi trabajo, cuando vamos todos a almorzar, y eso estamos hablando de mi jefe, mis compañeros, de ganar 18, 15 millones de pesos.
Y cuando ya nos tienen a todos servidos, yo les digo, no, pero hay que darle gracias a Dios por lo que nos comemos. Y eso yo los hago que nos cojamos todos de la mano y todos oramos por la comida. Y aún los que no creen en Cristo, por respeto, inclinan su cabeza y por lo menos se quedan en silencio. Pero uno donde quiera que vaya, tiene que buscar la oportunidad. Y lo que hizo Pedro para que esas 3.000 personas llegaran a la iglesia fue aprovechar una oportunidad. A mí me dicen, pastor, ¿qué hago? Todos mis hermanos son parranderos, fiesteros y van a celebrar los 70 años de mi querida madre. ¿Voy o no voy? Y yo le digo, hermano, si usted va con este objetivo, vaya corriendo. Si usted va a emborracharse con sus hermanos y con su mamá, pues ni aparezca por allá. Pero si usted, mi querido hermano, tiene la oportunidad de tener una gran multitud y usted tiene la oportunidad de predicar la palabra del Señor, no pierda el tiempo, mi hermano, compártalo. La palabra del Señor dice, antes de que pasemos a este punto, dejémoslo ahí un segundito, por ese es el que sigo. Uno tiene que aprender, mi querido hermano, por favor entiendan, uno tiene que aprender a compartir la palabra y no quedarse solo con ella. Me encontré con un amigo pastor aquí en Bucaramanga y no sé qué me pasó, pero yo en la emoción de estar con mis hermanos se me quedó la Biblia en el auditorio principal y yo llegué al hotel y cuando llego y digo mi Biblia, cogí el carro, me di cuenta y me devolví. Yo por mañana me puede perder mi mujer y mis hijos, pero no mi Biblia. Y yo me devuelvo por mi Biblia, gracias a Dios la logré rescatar. Y salgo y me encontré con un amigo pastor que estaba comiendo ahí enfrente y me encontré con él, le dije que si ya al hotel, me dijo que me bajara a hablar con él y él me contó la siguiente historia. Me dijo, yo levanté una iglesia durante 10 años muy bonita, en Pitalito, una iglesia muy bonita, y Dios nos llenó de gracia, poder, Espíritu Santo, y el Señor nos permitió hacer muchas cosas en la obra. Pero resulta que 2 pastores se murieron en otra iglesia. Eso salió hasta por las noticias, que porque no quisieron vacunarse por el COVID y se murieron los 2 de COVID. Y eso fue una noticia terrible que le causó una impresión a la iglesia cuadrangular. Bueno, se murieron los 2 pastores y le dijeron a este hermano pastor, le dijeron, hermano, ¿por qué usted no va y pastorea allá? Y él dice, uy, pero yo ya levanté la obra aquí en Pitalito y son ovejas que yo las vi crecer y de repente desprenderse de esa forma tan dura, eso es como los hijos, mandarlos al ejército, eso tiene que ser algo muy duro. Y entonces él llegó y dijo, pero el Espíritu Santo le dijo que se fuera para allá. Y él se fue para allá. Y cuando él llegó a esa nueva iglesia, que no era tan nueva, empezó a ver que casi todos los hermanos de esa congregación tenían 40 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, unos viejitos a los que se les había predicado la palabra hacía 30 años, y toda la iglesia de viejitos y viejitas que habían conocido a Cristo hacia 40, 30 y 25 años. ¿Y cómo están los viejitos? Porque no compartieron la palabra. Y él me dijo, eso era un poquitico, hermanos. Y todos llevaban años en el Evangelio. ¿Y cómo los encontró él? Gordos. Porque hasta las boronas se las comían. Y nunca compartieron el Evangelio. Y una iglesia se queda estancada. Y no va a creer, no va a crecer. Si todos los miembros de las congregaciones comen y comen y comen y comen y comen y no le guardan para el pecador. Guárdenle al pecador así sean las bolonas, porque usted tiene que compartir ese valioso mensaje, el de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Miren lo siguiente. Jesús les dijo, dentro de los propósitos de la iglesia, uno es hacer discípulos, predicarle la palabra a otra persona. Me encanta, mi hermano Walter Embus tiene una peluquería. Y mi hermano Walter Embus, mientras peluquea, él va a veces predicando la palabra. A algunos ya les da pereza ir porque él les predica de Cristo. Pero él aprovecha la oportunidad, como Pedro, para predicar el glorioso mensaje de salvación. Otros hermanos tienen carro. Y cuando salen a sus trabajos tienen la oportunidad dentro de sus carros de predicar de Cristo.
¿A qué lugar lo ha llevado usted Cristo? Donde quiera que lo haya llevado Cristo, lleve la bendita palabra del Señor. Lleve el mensaje de salvación, porque usted ya fue alcanzado. No sea egoísta. Comparta el Evangelio. Mire, el Señor les dijo a los discípulos: he aquí, yo os haré ¿qué? Pescadores. ¿Pescadores de qué? De hombres. Y hay que ver al pescador para entender qué fue lo que él quiso decirnos. Los pescadores o los que tuvieron una vida a la ribera de cualquier río, saben que para pescar hay que madrugar. Saben que pescar es soportar el clima. Saben que soportar saben que ser pescador es soportar. Y usted sabe que ningún pez se quiere dejar pescar. Es que ningún pez de esa y si arroja ya el pez que yo quiero morirme asado en una paila. Ningún pescado dice eso. Ellos se van a resistir a subir a la red. Y cuando ya están en la red se van a resistir. Pero ya están pescados. Y nosotros estuvimos un día en esa red. En la red del maestro. Y díganme si no queríamos salirnos de esa red. Y ustedes los pescados luchando por su propia vida porque ellos quieren volver a donde estaban. Pero después de que están en esa red, difícilmente se vuelven a escapar. Escuchen lo siguiente. Y el pescador lanza la red la primera vez. Y lanza la red y de pronto no saque nada. A la segunda vez de pronto saque por ahí un renacuajito. Pero yo veo aquí varios renacuajitos. Yo digo, sí. El Señor pescó varios renacuajitos. Y de repente usted llega y sabe dónde están los renacuajitos. Vean todos los renacuajitos arriba en la escuela dominical. Allá están todos los que el Señor mandó a la red y los pescó. Mira, ya están recibiendo escuela dominical. Esos son los renacuajitos. Pero a veces manda la red del pescador y se encuentra tremenda cachama. Oiga, ¿y usted quién sabe si lo que pescó fue el apóstol Pablo? Y aún el pez gordo se resiste a ser pescado. Y a veces usted lanza la red y ¿qué tal se encuentra el apóstol Juan? ¿Qué tal usted se encuentra un evangelista, un pastor? Alguien ya tiró la red y usted no quería quedar en esa red. Alguien ya la lanzó. Y el que lanzó la red pescó un pez gordo. Y muchos de ustedes son ¿qué? Peces gordos. Que el Señor trajo. Que el Señor logró pescar y trajo a este lugar. Yo los voy a hacer ¿qué? Pescadores. Pero escuchen lo siguiente. El pescador sale y pesca. Y lo primero que saca, ¿qué es? Lo suyo. Él saca su pescadito, el pescadito de su esposita y el de sus niñitos. ¿Y el resto es para qué? Para vender. Y el que pesca sabe que no lo puede comer todo porque si lo come todo después ¿con qué vive? Así que no todo es para él. Él guarda para vender. Y la tarea primordial del pescador es ese pescadito que él pesca para vender porque se le va a dejar ganancia. ¿Sabe qué es la pesca en la vida del creyente? Una bienaventuranza. El ser pescador es una bienaventuranza. Y Cristo lo llamó a usted a ser un pescador. ¿Sabe cuál es su recompensa? Mi querido hermano, su recompensa todos los días. Todos los días. Usted la está haciendo y en el cielo va a estar recompensado. Y en el cielo ninguno se va a quedar sin recompensa. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y nosotros debemos aprender a pescar. Nosotros tenemos que aprender a lanzar la red. Y yo les voy a decir, mis queridos hermanos, Pedro, el experto pescador, después de haber negado a Cristo, se volvió a subir allá a la barca y allá estaba en el mar otra vez pescando. Y pasó toda la noche y se blanqueó y no pescó nada. Y llegó Jesús por la mañana y le dijo, lanza la red al otro lado.
Y allá el Pedro miraba y decía, bueno, pero yo soy pescador, yo sé cómo se hace esta vaina. Y desde allá gritaba Jesús, mándalo para el otro lado. Y cuando el hombre lanzó la red, dice que entre varios tuvieron que sacar esa red porque fue bonanza esa pesca que tuvieron esos discípulos. Y yo sé que muchos han intentado pescar y no han pescado nada. El Espíritu Santo, que es el que pone el querer como el hacer, sobre su vida, ponga ese convencimiento, hermano. Que usted pueda predicar la palabra y la gente le crea. Que usted pueda ser una herramienta útil y valiosa en las manos del Señor. Que usted pueda pescar y saber qué es ver a un discípulo crecer. Que usted pueda ver una persona que pasó de muerte a vida, que pasó de las tinieblas a la luz admirable. Y que usted vea a través de los años cómo lo que usted un día pescó, hoy día está dando fruto. Y el fruto está abundante. Que Dios nos deje ver. Al principio yo decía, no, yo no convenzo ni a un perro con 1 kilo de carne. Yo no convencía a nadie. Pero no es porque usted no tiene que convencer a nadie. El que los convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Usted dice, yo no tengo palabras. Yo le mostré a mi hermano Edwin, un pastor, le dije, yo no le entiendo nada lo que dice el Señor. Ese Señor cuando predica, yo no le entiendo. Pero ese señor tiene una iglesia de 3.500 que ha sacado como 50 pastores de la iglesia. Y no tiene pinta de pescador y es el mayor pescador que tiene la costa Caribe. Sacó un distrito completo ese señor a hombro. Y no se le entiende lo que dice. Y es que no tiene por qué entenderse. Porque al que se debe entender quién es, el Espíritu Santo. Y Él es el que cambia, renueva los corazones. Y Él es el que nos pasa de las tinieblas a su luz admirable, y Él nos pasa de muerte a vida. Y dice la palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que usted debe entender. Ahora, el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Una palabra quiero que comprendamos en lo que nos queda esta mañana, por favor. Dice la palabra unánimes. Esta palabra unánimes siempre está relativamente aliada con juntos. Y la palabra unánimes nos habla a nosotros de unidad. La palabra unánimes está dividida en dos partes. Una en humos, que es mismo, y otra en tunos, que es mente. La única forma de permanecer unánimes es que tengamos un mismo pensamiento. Que todos tengamos un mismo pensamiento. Pero imaginen yo predicando aquí que no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, y usted vaya a su casa a decir, no, eso no es importante congregarse. Hay mucha gente que ha crecido sin congregarse. O sea que no estamos unánimes. ¿Qué tal el pastor diga para el norte y las ovejas digan para el sur? No somos unánimes. O tenemos un mismo pensamiento o no vamos a crecer. Dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de lo que significa la unidad. Porque la única forma de crecer y de que el Espíritu Santo nos mire con agrado es que seamos unánimes y tengamos todos un mismo sentido. Y dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor ¿con qué? Con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Bueno, a los maestros de construcción les digo, cuando ustedes hacen las cosas en sus trabajos, ¿las hacen bien hechas?
Porque cuando usted hace las cosas mal, siendo cristiano, no está avergonzando al gremio de constructores. Usted está dejando mal es el evangelio. Si usted como constructor lo mandan a hacer una pared y hace eso todo chambón, todo desviado, para un lado, para el otro, y deja esa vaina mal hecha, usted no está dejando mal al gremio de electricistas. ¿Usted a quién está dejando mal? Al evangelio. ¿Y qué dice la palabra acá? Y tenía favor con todo el pueblo. Pero si usted hace las cosas chambonas, ¿cómo va a tener a favor todo el pueblo? Usted va a los cristianos a su negocio y usted atiende bien a los cristianos. Y a los seculares los trata como duro y les habla como fuerte, les habla como mal. ¿Cómo va a tener a favor a todo el pueblo si usted le habla mal a sus clientes? Un hermano le arrienda una casa, o un hermano no un inconverso, le arrendó a usted una casa. Hermanito, el arriendo son 400,000 pesitos y usted paga los servicios. Ah, bueno, hermano, ya haga de cuenta que el primer mes ya está debiendo el primer mes de arriendo. ¿Cómo espera usted tener favor con todo el pueblo si ya está como don Ramón debiendo 17 meses de arriendo? Es que don Ramón no servía para ser cristiano. ¿Cómo es que usted va con cara de cordero, hasta con la Biblia debajo del brazo, a pedir una plata prestada? Y cuando van a cobrarle la plata, te pone usted bravo. ¿Usted cómo espera que vamos a tener todo el favor del pueblo? Hermano, baile a esa música. Y desde la música que hace bulla en el conjunto es usted, Marcos Witt, con todos los decibeles, y ya tiene a todo el mundo mamado con la canción de Renuévame y a todo volumen. ¿Usted cómo quiere ganarse a sus vecinos? Y diga usted esas parejas que viven agarrándose a toda hora. Y a toda hora viven peleándose, gritándose de todo. Y los domingos los ven que con la Biblia para la iglesia. ¿Cómo es posible que el favor con todo el pueblo peleando como de pelean? La gente no les va a creer y están pisoteando el evangelio. La única forma de ganarnos bien al mundo es que siendo correctos. Y dice la Biblia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice acá? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero yo le hago una pregunta. Dice, y el Señor añadía. ¿El Señor añadía? Pero el Señor ya estaba en el cielo. ¿Cómo era que el Señor añadía? Porque recuerdan que Jesús fue tomado y llevado al cielo y una nube lo tapó y dos varones dijeron, así como lo viste descender, un día lo veréis descender. ¿Dónde estaba el Señor? En el cielo. Entonces explíqueme cómo así que el Señor añadía cada día a la iglesia. O sea que le dice el hermano, a través del Espíritu Santo, Él es Espíritu. O sea, no se ve. O sea, el Espíritu Santo veía a alguien por ahí sentado en la calle y él decía, arranque para la iglesia. Y la persona cogía y arrancaba para la iglesia, ya para la iglesia. La única forma en que se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos es porque habían hermanos llenos del Espíritu Santo predicando su palabra. Eso es lo que dice este versículo. Eso no es que 48 personas están por ahí viendo fútbol y de repente les llega un éxtasis, un pensamiento diciendo, vayan a la cuadrangular, busquen para que se congreguen. No, hay un hermano que busca la oportunidad, que hay 48 en la cancha, predica la palabra y el Señor añadía cada día, porque hay personas que entienden su tarea. A la iglesia usted viene a aprender su palabra, a la iglesia usted viene a adorar, pero también usted es parte importante en la obra de Cristo y en el crecimiento del Evangelio por todas las naciones. La única forma, el Señor le va a abrir puertas. Dice la palabra que un día estaba el apóstol Pablo predicando y había una mujer dentro de la multitud que escuchó el mensaje y le encantó, le pareció maravilloso. ¿Cómo se llamaba la mujer? Lidia, la vendedora de púrpura. Y dice que el Espíritu Santo abrió su corazón y su entendimiento para que pudiera entender todo lo que estaba diciendo Pablo. Pero ella no estaba durmiendo y el Espíritu Santo le dijo, por favor, vaya y congréguese en la iglesia de Filipo. Una persona estaba predicando la palabra del Señor y fue convencida a ella.
¿Alguno de ustedes me puede decir que un día estaba acostado y el Señor dijo que se congregara acá? Alguien lo tuvo que convencer. Alguien le tuvo que hablar la palabra. Alguien le tuvo que haber dicho, hermano, mire, deje el hombre impío su camino, el hombre impío sus pensamientos, y hacer que se Jehová el cual tendrá de él misericordia. Mira que yo toco la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Otros tendrían que decir, 3:16, Mateo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, alguien Dios lo utilizó. Alguien fue y predicó la palabra, lleno del Espíritu Santo. La mayoría de iglesias crecieron porque hubo hermanos que pudieron entender la bendita palabra de Dios y quisieron transmitirla y llevar el mensaje. Así que una de las razones de por qué existe la iglesia, miren mis hermanos, no es tan fácil. Porque si fuera fácil, yo pondría un letrero aquí enfrente de la iglesia que se dice: se necesita gente para predicarles, para que se conviertan y para que sean cristianos. Y si yo pusiera un letrero enfrente de la iglesia y toda la gente me madrugara: ay, yo quiero ser cristiano, ay, yo quiero que me prediquen. Si yo pusiera un letrero ahí, pues nos evitaríamos todo el trabajo de ir a predicar. Con el solo letrero lleno de luces, la gente vendría. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Será que yo voy a ser un pastor de éxito si pongo un letrero de esos enfrente de la iglesia y me quedo esperando que el letrero haga la tarea? Se necesitan cristianos, ojalá 3.500. Se necesitan personas inconversas que quieran cambiar y ser transformados por el poder del Señor. Por favor, venid los jueves a las 7 de la noche. Aquí me voy a quedar, van a salir raíces y nunca va a llegar nadie. Si yo me quedo esperando a que vengan, ay, querido hermano, ahí me va a dar la noche. La única forma en que se añada a la iglesia cada día los que han de ser salvos es porque Dios toca el corazón de su pueblo para ir a predicar la palabra del Señor. La miel es mucha y los obreros pocos. Así que usted aprendió y vino a alimentarse también para darle de comer a otros. Amén. No se coma todo. Deje de dar algo al pecado. Póngase por favor sobre eso. ¿Entendieron la palabra?